El rugido del motor Ferrari resonaba en el taller Rodríguez e Hijos como un grito de agonía mecánica. Marcos Soto se detuvo en medio del pasillo, la caja de cartón pesándole en los brazos, y giró la cabeza instintivamente hacia la entrada. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la máquina roja que se deslizaba dentro de la nave, las ruedas chirriando contra el suelo de hormigón pulido. Era un Ferrari Roma, de esos que salían en las revistas de importación, pero el sonido que venía de aquel motor italiano era completamente erróneo, desafinado, doloroso. 15 minutos. Antes Marcos estaba sentado en el despacho estrecho de Alberto Rodríguez, con un abogado al lado del jefe y una carpeta de documentos sobre la mesa de madera arañada. El despido fue rápido como un disparo. Reestructuración empresarial, dijeron. Renovación de la plantilla. Nada personal. 12 años de trabajo impecable resumidos en 3 hojas de papel con membrete y un bolígrafo azul que Marcos firmó sin decir una palabra. No gritó, no amenazó con demandas, simplemente se levantó, cogió la caja vacía de la esquina del despacho y caminó hacia la nave principal del taller. El taller Rodríguez e Hijos ocupaba un terreno grande en la zona industrial de Getafe, en el sur de Madrid. Era un templo de los coches deportivos, el lugar donde los dueños de Ferrari, Lamborghini y Porsche traían sus joyas mecánicas cuando algo no funcionaba bien. Las paredes estaban cubiertas por fotografías antiguas en blanco y negro que contaban 60 años de historia, victorias en circuitos, clientes famosos, coches restaurados que volvieron a rugir como nuevos. El viejo Rodríguez, padre de Alberto, había construido aquel imperio con sus propias manos, empezando con un garaje minúsculo donde arreglaba 600 y R5 usados. Marcos había empezado allí a los 22 años, todavía con las manos inexpertas y los ojos llenos de sueños. Su padre había sido mecánico antes que él y su abuelo antes aún, en un taller de barrio en Leganés, donde se arreglaban coches populares. Pero Marcos tenía algo especial, algo que el viejo Rodríguez reconoció el primer día de trabajo. Tenía oído, no era una forma de hablar. Marcos conseguía escuchar un motor y entender exactamente lo que estaba mal, como un médico que ausculta el corazón de un paciente y percibe cada latido irregular. Los compañeros lo llamaban el susurrador porque parecía que conversaba con las máquinas y ellas respondían en un lenguaje que solo él comprendía. En 12 años, Marcos nunca se había equivocado en un diagnóstico. Nunca había devuelto un coche con un problema sin resolver. Nunca había decepcionado a un cliente. Pero el viejo Rodríguez había fallecido 3 años antes, víctima de un derrame cerebral súbito que lo pilló mientras trabajaba debajo de un Porsche 911. Su hijo Alberto heredó el taller junto con ideas muy diferentes sobre cómo administrarlo. Alberto era un hombre de 45 años, con más interés por el dinero que por los automóviles, más atención a las hojas de cálculo de beneficios que a la calidad del servicio prestado. Había modernizado el taller con ordenadores caros y sistemas de diagnóstico electrónico importados. Había contratado mecánicos jóvenes que costaban menos y se quejaban menos. Había empezado a recortar esquinas que su padre jamás habría recortado, piezas de segunda línea, servicios apresurados, clientes empujados fuera de la puerta con promesas vacías. Marcos había aguantado en silencio durante 3 años, viendo el taller que amaba transformarse en algo que no reconocía. Había visto a compañeros experimentados irse. Había visto el estándar de calidad caer en picado. Había visto a clientes antiguos llevar sus coches a otros sitios. Pero él se había quedado por lealtad a la memoria del viejo Rodríguez, por amor al oficio, por la esperanza de que las cosas pudieran mejorar algún día. Ahora, mientras atravesaba la nave con la caja de cartón en los brazos, los compañeros lo miraban con expresiones que iban de la sorpresa a la vergüenza. Algunos desviaban la mirada, otros fingían estar ocupados con el trabajo. Nadie dijo nada. Nadie tuvo el valor de enfrentarse a Alberto para defender al hombre que durante años había sido el corazón de aquel lugar. Dentro de la caja estaban sus herramientas personales, las que su padre le había dejado de herencia junto con el oficio.
llaves inglesas con los mangos gastados por el uso, destornilladores con las puntas perfectamente afiladas, instrumentos de precisión que había comprado con los primeros sueldos. Cada herramienta tenía una historia, un recuerdo, un pedazo de su vida. Marcos estaba casi en la puerta cuando oyó el ruido. Un rugido inconfundible. El sonido de un motor V8 Ferrari que, sin embargo, tenía algo profundamente erróneo, una nota desafinada que solo un oído entrenado podía percibir. Se detuvo instintivamente, girándose, en dirección a la entrada. El Ferrari Roma que entró era de un rojo tan intenso que parecía líquido, como sangre fresca bajo el sol de mediodía. Era un coche magnífico, con líneas elegantes que fusionaban tradición y modernidad, el símbolo perfecto del lujo europeo adaptado al gusto español. Pero el sonido que producía era un grito de dolor mecánico, un lamento que hacía daño a quien sabía escuchar. Al volante estaba una mujer que Marcos nunca había visto antes. Pelo rubio recogido en una coleta alta, ojos azules que brillaban con lágrimas mal contenidas, un traje de chaqueta negro que gritaba dinero y poder. Era guapa de una manera casi intimidante, el tipo de belleza que pertenecía a las portadas de revistas de negocios y a los salones de la alta sociedad madrileña. Alberto se precipitó hacia el coche con una sonrisa aceitosa que Marcos conocía demasiado bien. Era la sonrisa que reservaba para los clientes ricos, la que prometía todo y no garantizaba nada. La mujer bajó del coche con movimientos nerviosos, las manos temblando mientras señalaba el capó e intentaba explicar el problema. Marcos oyó fragmentos de la conversación mientras se dirigía a la salida. La mujer hablaba de un ruido extraño, de vibraciones anormales, de mecánicos que ya habían intentado arreglarlo sin éxito. Alberto la escuchaba con aire competente, prometiendo que sus mejores hombres lo resolverían todo en pocos días. Fue entonces cuando Lucas, uno de los mecánicos jóvenes que Marcos había intentado entrenar en los últimos meses, cometió el error de decir la verdad. Lucas señaló a Marcos que estaba saliendo y dijo en voz alta que aquel era el único que podía entender lo que estaba fallando, que nadie más en el taller tenía sus habilidades con motores Ferrari, que si alguien podía salvar aquel coche, era el susurrador. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alberto fusiló a Lucas con una mirada que prometía serias consecuencias. La mujer se giró hacia Marcos, sus ojos estudiándolo con una intensidad que él sintió en la piel, y entonces, con un gesto que nadie esperaba, corrió en dirección a él. Se detuvo a menos de 1 metro, la respiración agitada, las lágrimas cayendo finalmente por las mejillas perfectamente maquilladas. Miró directamente a los ojos de Marcos y dijo algo que él jamás olvidaría. Dijo que aquel Ferrari había sido la última cosa que su padre le dejó antes de marcharse, que él había fallecido 6 meses antes, dejando el coche como herencia, que desde entonces ningún mecánico había conseguido hacerlo funcionar bien. Dijo que necesitaba ayuda, que estaba suplicando, que haría cualquier cosa. Marcos miró la caja que sostenía entre los brazos. Luego miró a Alberto, que observaba la escena con expresión furiosa. Luego miró a aquella mujer desesperada que no conocía, y en ese momento tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas para siempre. Dejó la caja en el suelo, con un golpe sordo que resonó por la nave, y dijo que echaría un vistazo al motor. Marcos abrió el capó del Ferrari con la reverencia de quien va a tocar algo sagrado. El motor V8 biturbo de 600 caballos estaba allí, delante de él como un paciente esperando diagnóstico, sus componentes brillantes bajo las luces fluorescentes de la nave. Alberto protestó furioso, recordando que Marcos ya no trabajaba allí, que estaba violando propiedad privada, que llamaría a seguridad. Pero la mujer, que se presentó como Valentina Costa, lo silenció con una frialdad que revelaba la costumbre del mando. Era su coche, y ella decidía quién lo tocaba. El tono no admitía réplica. Marcos pidió a Valentina que encendiera el motor y escuchó cerrando los ojos para concentrarse mejor. Los otros mecánicos observaban en silencio, fascinados, a pesar de todo, por la maestría de un hombre que estaban perdiendo.
El rugido del motor llenaba la nave, pero por debajo de aquel rugido poderoso había algo mal, una nota discordante, un ritmo irregular que no debería estar allí. Marcos abrió los ojos y empezó a trabajar, sus manos moviéndose con la precisión de un cirujano entre los componentes del motor italiano. Trabajó durante 1 hora, desmontando piezas con cuidado quirúrgico, siguiendo el flujo del problema como un detective sigue las pistas de un misterio. Sus manos se movían con seguridad entre cables y sensores, buscando la anomalía que nadie más había encontrado. Valentina se quedó a su lado todo el tiempo, observando cada movimiento, haciendo preguntas técnicas que sorprendieron a Marcos por la inteligencia detrás de ellas. No era solo una heredera mimada. Ella realmente se preocupaba por aquel coche. Entonces, Marcos encontró algo que lo hizo detenerse por completo. Estaba escondido detrás de un panel que normalmente nadie habría quitado, un lugar donde solo un mecánico muy experimentado o muy paranoico miraría. Un nariz, dispositivo electrónico conectado a la centralita del motor. No era original Ferrari. No formaba parte de ningún sistema de seguridad o rendimiento. Era sabotaje profesional, instalado por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Marcos llamó a Valentina para que se acercara y le mostró lo que había encontrado, explicando con calma técnica lo que aquello significaba. El dispositivo causaba fallos intermitentes, imposibles de diagnosticar sin desmontar completamente el motor. Estaba programado para activarse de forma aleatoria, creando problemas que parecían defectos de fábrica. Era trabajo de profesional, caro y sofisticado. Alguien había pagado mucho dinero para instalar aquello allí. El color desapareció del rostro de Valentina mientras la verdad se abría camino en su mente. Alberto se acercó, curioso a pesar de su rabia, y vio el dispositivo. Incluso él, con todo su desinterés por la mecánica real, entendió inmediatamente lo que aquello representaba. Alguien había intentado sabotear el coche de Valentina, y si aquel dispositivo hubiera fallado mientras ella conducía a gran velocidad en la M40 o la A42, habría parecido un trágico accidente mecánico. Nadie habría sospechado nada. Habría sido el final perfecto para una heredera que no sabía conducir. Valentina se puso pálida, las manos temblando mientras sostenía el dispositivo que Marcos había quitado cuidadosamente. Pidió hablar con él en privado. Marcos aceptó, y juntos salieron del taller bajo las miradas curiosas de los otros mecánicos. Caminaron hasta un pequeño parque cercano, en la avenida de Andalucía, y se sentaron en un banco bajo una jacaranda que perdía las primeras flores moradas del otoño madrileño. El sonido del tráfico pesado de la región sur era un zumbido constante al fondo. Valentina empezó a contar su historia con voz baja pero firme. Su padre, Roberto Costa, había sido uno de los empresarios inmobiliarios más importantes de 1900 Madrid, un hombre que había construido un imperio partiendo de cero, empezando con pequeñas parcelaciones en la periferia y creciendo hasta desarrollar urbanizaciones de lujo en La Moraleja y Pozuelo. Había fallecido 6 meses antes de un infarto repentino, dejándolo todo para ella, su única hija. Pero según el testamento, si ella se mostraba incapaz de administrar la empresa en el primer año, el control pasaría a su tío Sergio, el hermano menor de Roberto, que siempre había vivido a la sombra del hermano mayor. Desde hacía 6 meses, Valentina sufría una serie de incidentes sospechosos que ahora adquirían un significado siniestro. Documentos importantes desaparecidos misteriosamente de las oficinas de la empresa, reuniones cruciales saboteadas con información falsa pasada a inversores, contratos importantes perdidos en el último momento sin explicaciones claras. Y ahora el Ferrari, el coche que su padre amaba más que cualquier otra cosa, el regalo que él le había dado en su último cumpleaños juntos. Marcos entendió inmediatamente las implicaciones. Si el dispositivo hubiera causado un accidente mientras Valentina conducía a gran velocidad, habría parecido un defecto mecánico trágico, pero explicable. Nadie habría investigado más a fondo. Habría sido archivado como accidente.
y el tío Sergio habría asumido el control de la empresa Costa Incorporaciones sin ninguna resistencia. Valentina miró a Marcos con ojos llenos de lágrimas y preguntó si él podía ayudarla. No solo con el coche, sino con todo. Necesitaba a alguien en quien confiar, alguien que no formara parte del mundo corrupto en el que había crecido. Marcos dudó solo un momento antes de responder. Acababa de ser despedido. No tenía empleo, no tenía perspectivas, pero tenía habilidades que aquella mujer desesperada necesitaba. Y tenía algo más, algo que él no conseguía nombrar completamente, pero que sentía en el pecho cada vez que la miraba. Aceptó ayudarla, pero impuso una condición. Quería la verdad siempre, en cualquier circunstancia. Si descubría que ella estaba mintiendo sobre algo, cualquier cosa, se iría sin mirar atrás. Valentina aceptó sin dudar, los ojos llenos de una gratitud que iba más allá de las palabras. En ese momento, sentados en un banco de plaza en Getafe, mientras las flores de la jacaranda caían alrededor de ellos como lluvia dorada, dos desconocidos sellaron un pacto que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Marcos cogió el móvil y fotografió el dispositivo de sabotaje desde todos los ángulos posibles. Luego, lo guardó cuidadosamente en una bolsa de plástico que Valentina tenía en el bolso. Aquello era prueba de que alguien quería perjudicarla, quizás incluso matarla. Volvieron al taller donde Alberto los esperaba con expresión irritada. Marcos explicó que necesitaba unos días para terminar el diagnóstico completo del coche, que había problemas más profundos que el dispositivo que había quitado. Alberto protestó, pero Valentina simplemente sacó una tarjeta de crédito Black del bolso y preguntó cuánto costaría que Marcos trabajara exclusivamente en su coche durante una semana. El valor que ella mencionó hizo que los ojos de Alberto brillaran con avaricia. Aceptó inmediatamente, olvidando convenientemente que había despedido a Marcos apenas una hora antes. En los días siguientes, Marcos trabajó en el Ferrari con dedicación absoluta. Pero no estaba solo arreglando el motor, estaba buscando otras señales de sabotaje, otros dispositivos escondidos, cualquier cosa que pudiera representar peligro para Valentina. Y mientras trabajaba, conversaba con ella, aprendiendo más sobre su vida, sobre la empresa que había heredado, sobre el tío que parecía cada vez más sospechoso. Valentina contó que Sergio Costa siempre había sido el hermano problemático. Mientras Roberto construía su imperio inmobiliario con trabajo duro y decisiones inteligentes, Sergio gastaba dinero en juegos de azar, coches caros e inversiones arriesgadas que nunca salían bien. Roberto había ayudado al hermano innumerables veces, pagando deudas, ofreciendo empleos en la empresa que Sergio inevitablemente perdía por incompetencia o pereza. Pero 6 meses antes, cuando Roberto falleció, todo cambió. Sergio de repente se volvió servicial, ofreciendo ayuda a Valentina, dando consejos sobre cómo administrar la empresa, actuando como el tío preocupado que nunca había sido antes. Marcos hizo preguntas específicas sobre las finanzas de Sergio, sobre sus movimientos recientes, sobre las personas con las que se juntaba. Valentina respondió todo lo que sabía y prometió investigar más. Intercambiaron números de teléfono y Marcos le instruyó que fuera cuidadosa, que no confiara en nadie de la empresa, que no contara a Sergio sobre el dispositivo que habían encontrado. Si él era realmente el responsable del sabotaje, no podía saber que lo habían descubierto. Necesitaban tiempo para reunir más pruebas. En el 5.º día de trabajo, Marcos finalmente terminó de restaurar el Ferrari a su estado original. El motor ahora cantaba con la perfección que los ingenieros italianos habían diseñado. No había más notas desafinadas, no había más vibraciones extrañas. Era pura potencia mecánica bajo control absoluto. Valentina vino a buscar el coche al final de la tarde, cuando el sol ya estaba bajo sobre el horizonte industrial de Getafe, encendió el motor y sonrió por primera vez desde que Marcos la conociera. Era una sonrisa que iluminaba su rostro entero, que la transformaba de ejecutiva fría en mujer viva. Antes de irse, Valentina entregó a Marcos un sobre grueso. Dentro había dinero, mucho más de lo acordado con Alberto. Marcos intentó negarse,
pero ella insistió. Dijo que él había salvado su vida, que aquello era lo mínimo que podía hacer. Y dijo una cosa más, algo que hizo que el corazón de Marcos se acelerara como un motor en alta rotación. Dijo que necesitaba seguir contando con él, que la ayuda no podía terminar allí. Preguntó si él aceptaría trabajar para ella, no como mecánico, sino como consultor personal, alguien en quien ella podía confiar de verdad. El sueldo sería generoso, el trabajo sería discreto, y quizás, solo quizás, podrían descubrir juntos quién estaba intentando destruirla. Marcos se mudó a la mansión de los Costa una semana después. La propiedad estaba en La Moraleja, en una urbanización cerrada de lujo donde cada casa parecía un palacio. La mansión de Valentina ocupaba un terreno enorme, con jardines diseñados por paisajistas premiados, una piscina que parecía un lago natural y un garaje que albergaba 6 coches importados, incluyendo el Ferrari Roma rojo que había unido sus destinos. Oficialmente, Marcos estaba allí como consultor automotriz, responsable del mantenimiento de la colección de coches de Roberto Costa. En realidad, estaba investigando a Sergio Costa con la misma metodología que usaba para diagnosticar motores. La mansión era inmensa, con 3 plantas, 12 habitaciones y áreas sociales que parecían pertenecer a un hotel 5 estrellas. Marcos recibió una habitación en la segunda planta, con vistas a los jardines y baño privado más grande que su antiguo apartamento entero en el barrio de Salamanca. Era un lujo que lo dejaba incómodo, pero Valentina insistió en que él necesitaba estar cerca, que necesitaba tener acceso total a la casa para investigar adecuadamente. Y había otra razón, no dicha, pero presente en cada mirada que intercambiaban. Ellos querían estar cerca el uno del otro. Sergio Costa vivía en la mansión también, ocupando toda el ala oeste de la tercera planta. Era un hombre de 50 años, con pelo canoso peinado hacia atrás, con demasiado gel, trajes italianos caros y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Cuando Valentina presentó a Marcos como el nuevo consultor automotriz, Sergio apenas lo miró, saludándolo con un apretón de manos blando y desinteresado. Para Sergio, Marcos era solo un empleado más, invisible como el mobiliario. Era exactamente lo que Marcos quería. En los primeros días, Marcos estableció una rutina. Se despertaba temprano, tomaba café con Valentina en la cocina amplia, donde conversaban sobre coches y negocios, mientras la ciudad despertaba allí fuera. Luego pasaba las mañanas en el garaje, realmente trabajando en los coches, manteniendo su coartada creíble. Pero las tardes eran dedicadas a la investigación real, mientras Valentina estaba en las oficinas de Costa Incorporaciones, lidiando con reuniones y contratos. Marcos exploraba la mansión, buscando pistas sobre Sergio. Empezó por los lugares obvios. El despacho particular de Sergio en la tercera planta estaba siempre cerrado con llave, pero Marcos había aprendido algunas cosas sobre cerraduras durante sus años de taller. Una tarde, cuando Sergio salió a almorzar con inversores, Marcos subió las escaleras, usó una ganzúa improvisada con herramientas de mecánico y entró en el despacho en menos de 2 minutos. Lo que encontró, allí lo dejó helado. El despacho era lujoso pero desordenado, con papeles esparcidos sobre una mesa de caoba barnizada y 3 ordenadores encendidos simultáneamente. Marcos fotografió todo con el móvil, cada documento, cada nota, cada recibo. Encontró extractos bancarios que mostraban transferencias enormes a cuentas offshore. Encontró contratos de préstamo con usureros conocidos de Madrid. Encontró correspondencia con abogados especializados en sucesiones empresariales. Y encontró algo más perturbador aún, un sobre pardo con fotografías de Valentina, tomadas sin que ella lo supiera, mostrando su rutina diaria, los lugares que frecuentaba, las personas con las que se encontraba. Marcos envió todas las fotos a un email seguro que había creado especialmente para la investigación. Luego, limpió cualquier rastro de su presencia y salió del despacho, cerrando la puerta tras de sí. El corazón le latía acelerado en el pecho. Sergio no era solo un tío codicioso queriendo heredar la empresa. Era algo mucho más peligroso. Estaba observando a Valentina, estudiándola,
planeando algo. Aquella noche, Marcos y Valentina se reunieron en el despacho de ella, en la primera planta de la mansión, y él le mostró todo lo que había encontrado. Valentina palideció al ver las fotografías de ella, aquel registro invasivo de su vida privada. Marcos explicó lo que los documentos financieros revelaban. Sergio estaba hundido en deudas, debía millones a personas peligrosas, gente que no aceptaba excusas o retrasos, necesitaba desesperadamente el dinero de Costa Incorporaciones y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Valentina preguntó qué deberían hacer. Marcos sugirió ir a la policía, pero ella negó con la cabeza. Dijo que Sergio tenía contactos poderosos, abogados caros, amigos en posiciones importantes. Si ellos iban a la policía sin pruebas absolutas, Sergio simplemente lo negaría todo, contrataría a los mejores abogados y transformaría la situación contra Valentina. Necesitaban algo más concreto. Necesitaban una confesión o pruebas irrefutables de que él estaba detrás del sabotaje del Ferrari. Fue entonces cuando Marcos tuvo una idea. Sugirió instalar micrófonos escondidos en el despacho de Sergio, grabar sus conversaciones telefónicas, monitorizar sus comunicaciones. Era técnicamente ilegal, pero eran las únicas pruebas que podrían conseguir. Valentina dudó, preocupada por las implicaciones legales, pero finalmente accedió. No tenía elección. Era su vida lo que estaba en juego. Marcos encargó equipo de vigilancia por Internet, pequeños micrófonos inalámbricos que parecían enchufes eléctricos y podían grabar conversaciones con calidad cristalina. Cuando llegaron, él esperó otra oportunidad en que Sergio saliera de la mansión e instaló 3 dispositivos diferentes en el despacho. Uno detrás de la mesa, otro cerca del sofá donde Sergio solía hacer llamadas, un tercero cerca de la ventana. Todos conectados a un receptor que Marcos mantenía en su habitación, grabándolo todo automáticamente. Las primeras grabaciones fueron decepcionantes. Sergio pasaba horas al teléfono discutiendo inversiones banales, quejándose de Valentina a amigos, haciendo planes para cenas y eventos sociales. Pero entonces, en la 5ª noche de vigilancia, todo cambió. Marcos estaba en su habitación, revisando las grabaciones del día, cuando oyó algo que hizo que su sangre se helara. Sergio estaba al teléfono con alguien, hablando en voz baja pero lo suficientemente clara para que el micrófono captara cada palabra. Sergio estaba discutiendo el sabotaje del Ferrari. Se quejaba de que había pagado una fortuna por aquel dispositivo y que no había funcionado como planeado. La voz del otro lado de la línea, un hombre con acento madrileño marcado, explicaba que el dispositivo estaba programado para fallar gradualmente, causando un accidente que pareciera natural. Pero no contaban con que Valentina fuera a un mecánico tan competente. Sergio preguntó qué deberían hacer ahora. El hombre respondió que había otras maneras, métodos más directos, pero que costarían más caros. Marcos grabó todo, salvó los archivos en 3 pendrives diferentes y los guardó en lugares separados. Luego corrió al despacho de Valentina y la despertó. Ella estaba durmiendo en el sofá, todavía vestida con el traje de trabajo, papeles esparcidos alrededor. Había sido otra semana difícil en la empresa, con problemas que parecían surgir de la nada. Marcos la sacudió suavemente y ella se despertó asustada. Cuando él explicó lo que había grabado, ella se despertó completamente en segundos. Escucharon la grabación juntos, la voz de Sergio confesando su participación en el sabotaje, discutiendo nuevas formas de perjudicar a su sobrina. Era la prueba que necesitaban, pero aún no era suficiente. Necesitaban más. Necesitaban evidencias de la implicación de Sergio en la situación de Roberto Costa. Valentina siempre había sospechado que la partida súbita de su padre no había sido natural, pero nunca tuvo el valor de investigar a fondo. Ahora, oyendo a Sergio discutir métodos para eliminarla, la sospecha se transformó en certeza dolorosa. Marcos sugirió que buscaran en el despacho de Roberto, que Valentina había mantenido intacto desde su fallecimiento. Quizás hubiera algo allí, alguna pista, que el padre había dejado. Valentina accedió, y juntos bajaron a la primera planta, donde el despacho de Roberto Costa
permanecía como un santuario de la memoria. Era una sala enorme, con estanterías llenas de libros sobre arquitectura y construcción civil, una mesa de palo de rosa que había pertenecido al abuelo de Roberto y cuadros en las paredes mostrando los principales proyectos de Costa Incorporaciones. Buscaron durante horas. Marcos examinaba cada cajón, cada archivo, cada rincón de la sala, mientras Valentina hojeaba documentos con lágrimas corriendo por su rostro. Ver las cosas de su padre, sentir su olor aún impregnado en el cuero de la silla, era un dolor físico que ella había evitado durante 6 meses, pero necesitaba hacer aquello, necesitaba saber la verdad. Entonces Marcos notó algo extraño. Había un cuadro en la pared, una pintura al óleo de un paisaje del interior de Castilla, que estaba ligeramente torcido. Se acercó y examinó cuidadosamente. Detrás del cuadro había una caja fuerte pequeña empotrada en la pared. Valentina se acercó, sorprendida. No sabía que aquella caja fuerte existía. Marcos preguntó si ella tenía idea de la combinación. Ella pensó por un momento, luego tecleó su fecha de nacimiento. La caja fuerte no se abrió. Intentó la fecha de boda de sus padres. Nada. Entonces, intentó la fecha de fundación de Costa Incorporaciones y oyeron el clic satisfactorio de la cerradura abriéndose. Dentro de la caja fuerte había un sobre grueso, sellado, con el nombre de Valentina escrito a mano con la caligrafía inconfundible de Roberto. Con las manos temblando, Valentina abrió el sobre. Dentro había un dossier completo, decenas de páginas documentando las traiciones de Sergio a lo largo de los años. Apropiaciones indebidas de fondos de la empresa, esquemas de corrupción involucrando a inspectores del ayuntamiento, contratos fraudulentos con proveedores. Y en las últimas páginas, escritas a mano por el propio Roberto poco antes de su fallecimiento, una confesión devastadora que hizo que Valentina cayera de rodillas en el suelo del despacho, sollozando sin control. Roberto había descubierto que Sergio planeaba perjudicarlo seriamente. Había descubierto conversaciones, pagos sospechosos, reuniones secretas, y antes de que pudiera actuar para protegerse, había tenido el infarto súbito que todos creyeron natural. Pero Roberto, incluso sintiendo los síntomas, incluso sabiendo que se estaba yendo, había usado sus últimos momentos conscientes para escribir aquellas páginas, dejando la verdad documentada para que su hija pudiera un día hacer justicia. Marcos sostuvo a Valentina entre sus brazos mientras ella lloraba, el dossier esparcido en el suelo alrededor de ellos. Las palabras escritas por su padre eran una confesión póstuma, un último acto de amor paterno intentando proteger a su hija incluso después de partir. Roberto había documentado todo con la meticulosidad de un empresario acostumbrado a lidiar con contratos y evidencias. Había extractos bancarios mostrando transferencias sospechosas. Había grabaciones de conversaciones telefónicas transcritas. Había incluso fotografías de Sergio reuniéndose con personas de reputación dudosa en bares de la periferia de Madrid. Cuando Valentina finalmente se calmó, ya era madrugada. Subieron a su habitación con el dossier, cerraron la puerta con llave y pasaron las horas siguientes leyendo cada página, entendiendo la extensión de la traición de Sergio. Marcos hacía anotaciones, cruzando las informaciones del dossier de Roberto con las grabaciones que había hecho del despacho de Sergio. El cuadro que emergía era de un hombre desesperado, hundido en deudas de juego que llegaban a 8 millones de euros, perseguido por usureros violentos que no aceptarían excusas por mucho más tiempo. Valentina reveló algo que no había contado antes. 2 semanas después del fallecimiento de Roberto, ella había recibido una visita en su apartamento. 2 hombres de traje, educados pero intimidantes, que dijeron representar a acreedores de Sergio. Explicaron que él debía mucho dinero y que esperaban que la familia honrara sus obligaciones. Valentina, aún en shock por la pérdida de su padre, había prometido investigar la situación. Pero Sergio había aparecido al día siguiente, furioso, diciendo que eran asuntos suyos y que ella no debería meterse. Ella lo había dejado pasar, demasiado ocupada con el luto y con asumir el control de la empresa.
Ahora todo tenía sentido. Sergio no estaba solo queriendo heredar la empresa por avaricia. Estaba luchando por su propia supervivencia. Si no conseguía el dinero pronto, las consecuencias serían terribles. Y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para conseguir el control de Costa Incorporaciones. Marcos y Valentina elaboraron un plan durante las primeras horas de la mañana, sentados en el suelo de la habitación de ella, rodeados de documentos y grabaciones. Era arriesgado, pero era la única forma de exponer a Sergio públicamente, de una manera que él no pudiera negar o escapar. Valentina convocaría una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de Costa Incorporaciones para la semana siguiente. Anunciaría su renuncia voluntaria, alegando que no tenía capacidad para liderar la empresa, cediendo el control a Sergio conforme a lo previsto en el testamento de Roberto. Sergio vendría convencido de haber finalmente vencido, la guardia baja, el triunfo al alcance de las manos. Y en ese momento exacto, cuando él se sintiera invencible, las pruebas serían reveladas delante de testigos, abogados y la policía que Marcos contactaría secretamente a través de un comisario que había sido amigo de su padre. Durante la semana que siguió, Marcos y Valentina trabajaron en secreto absoluto para preparar todo. Marcos contactó al comisario Enrique Alves, un hombre de 60 años que había trabajado con el padre de Marcos en Leganés décadas atrás. Contó toda la historia, mostró las pruebas, pidió que estuviera listo para actuar en el momento justo. El comisario se quedó impactado con la extensión de la conspiración, pero prometió ayudar. Dijo que llevaría un equipo de la policía judicial y esperaría la señal de Marcos. Valentina continuó su rutina normal, yendo a la oficina todos los días, lidiando con reuniones y contratos, sin dar ninguna señal de que sabía la verdad. Sergio, por su parte, estaba cada vez más ansioso. Marcos lo observaba durante las cenas en la mansión, notando cómo bebía más vino de lo normal, cómo sus manos temblaban ligeramente cuando cortaba la carne, cómo sus ojos seguían a Valentina con una intensidad perturbadora. Estaba esperando algo, planeando algo. 3 días antes de la reunión marcada, algo inesperado sucedió. Marcos estaba en el garaje, trabajando en un Porsche Cayenne, cuando oyó pasos detrás de sí. Se giró y vio a Sergio parado en la puerta, observándolo con expresión extraña. Sergio entró en el garaje, las manos en los bolsillos del pantalón de traje, y empezó a hablar. Dijo que había notado lo cerca que estaban Marcos y Valentina. Dijo que le parecía interesante que un mecánico tuviera tanto acceso a la vida personal de su sobrina. Dijo que personas como Marcos, venidas de familias sencillas, a veces se dejaban impresionar demasiado por el dinero y el lujo. El tono era casual, pero había una amenaza velada en cada palabra. Marcos continuó trabajando en el coche, fingiendo no entender las insinuaciones. Sergio se acercó más, cogió una herramienta de la bancada y la examinó como si fuera un objeto curioso. Luego preguntó directamente cuánto estaba pagando Valentina por los servicios de Marcos. Cuando Marcos respondió con un valor modesto, Sergio sonrió y ofreció el doble. Dijo que podría usar a alguien con las habilidades de Marcos, alguien que supiera cómo funcionaban realmente las cosas. Alguien leal. Marcos entendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. Sergio estaba intentando comprarlo, transformarlo en un espía dentro de la propia casa. Era una jugada desesperada de un hombre que sentía el cerco cerrándose. Marcos fingió considerar la oferta, dijo que pensaría en el asunto. Sergio salió satisfecho, convencido de que había plantado la semilla de la traición. Pero tan pronto como se quedó, solo Marcos corrió a contarle todo a Valentina. Ella se puso pálida al oír sobre el intento de soborno. Significaba que Sergio estaba desconfiado, que quizás supiera que estaban investigando. Decidieron acelerar el plan. La reunión del consejo sería anticipada para el día siguiente. Valentina hizo las llamadas necesarias, convocando a todos los miembros del consejo, los principales abogados de la empresa y auditores externos. Dijo que tenía un anuncio importante que hacer sobre el futuro de Costa Incorporaciones. La noticia se esparció rápidamente por los pasillos de la empresa.
Todos especulaban sobre lo que sería. Algunos decían que Valentina iba a vender la empresa. Otros apostaban que ella finalmente cedería el control a Sergio. La noche anterior a la reunión, Marcos y Valentina se reunieron en el despacho de ella por última vez para revisar cada detalle del plan. Tenían 3 copias de todas las pruebas, guardadas en lugares diferentes. Tenían abogados de confianza preparados para actuar. Tenían al comisario Enrique y su equipo listos para intervenir. Todo estaba en su sitio, pero había un riesgo enorme. Si algo salía mal, si Sergio conseguía de alguna forma darle la vuelta a la situación, Valentina podría perderlo todo: la empresa, la herencia de su padre, quizás incluso la propia libertad si Sergio conseguía fabricar acusaciones contra ella. Valentina estaba nerviosa, las manos temblando mientras organizaba los documentos que llevaría a la reunión. Marcos se acercó y sostuvo sus manos, forzándola a mirarlo. Dijo que no importaba lo que sucediera mañana, él estaría a su lado, que había empezado aquello como un trabajo, una forma de ayudar a alguien en apuros, pero que se había transformado en algo mucho mayor, que ella se había transformado en algo mucho mayor para él. Valentina lo miró con lágrimas en los ojos y por primera vez desde que se conocieron, desde aquel día en el taller cuando ella bajó del Ferrari rojo con el rostro desesperado, ella sonrió genuinamente. Fue Valentina quien dio el primer paso. Se acercó, se puso de puntillas y besó a Marcos con una intensidad que sorprendió a ambos. Era un beso que cargaba miedo y esperanza, desesperación y pasión. Marcos la sostuvo con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo, el perfume suave que ella usaba, mezclado con el olor a café que siempre impregnaba el despacho. Cuando se separaron estaban ambos sin aliento, mirándose el uno al otro como si se vieran por primera vez. Pasaron aquella noche juntos, no durmiendo, solo conversando sobre todo y nada. Valentina contó historias de su infancia, de cuando su padre la llevaba a visitar obras los domingos, enseñándole sobre cimientos y estructuras antes incluso de que ella supiera leer. Marcos habló sobre crecer en una familia de mecánicos, sobre aprender a diagnosticar motores por el sonido antes de saber atarse los propios zapatos. Descubrieron que a pesar de venir de mundos completamente diferentes, compartían algo fundamental. Ambos habían sido criados por padres que amaban lo que hacían, que enseñaron que el trabajo honesto valía más que cualquier fortuna. Cuando el sol empezó a nacer sobre La Moraleja, pintando el cielo de rosa y dorado, Marcos y Valentina estaban listos. Se vistieron con cuidado, ella con un traje de chaqueta azul marino que la hacía parecer más mayor y seria. Él con la única ropa de vestir que poseía, un traje negro sencillo que había comprado para el funeral de su padre años atrás. Tomaron café en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Luego entraron en el BMW X5 de Valentina y partieron en dirección a las oficinas de Costa Incorporaciones en el Paseo de la Castellana. El tráfico estaba pesado aquella mañana de jueves, típico de la rutina madrileña. Tardaron casi 1 hora en atravesar la ciudad, pasando por Chamartín y llegando finalmente al edificio acristalado de 20 plantas, donde funcionaba la sede de la empresa. Marcos se quedó en el aparcamiento, aparentemente solo el chofer esperando a su jefa, pero en realidad listo para intervenir a la primera señal de peligro. Tenía el móvil en la mano, con el número del comisario Enrique ya marcado, necesitando solo apretar la tecla de llamada. Valentina entró en el ascensor y subió hasta la 20ª planta, donde estaba la sala de reuniones principal. Sus piernas temblaban, pero mantuvo la postura erguida, la cabeza alta. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, respiró hondo y caminó por el pasillo de mármol en dirección a su destino. Al fondo del pasillo, a través de las paredes de cristal de la sala de reuniones, podía ver a Sergio ya sentado a la cabecera de la mesa, una sonrisa de triunfo en el rostro. Él creía que había vencido. No sabía que la trampa estaba a punto de cerrarse sobre él. La sala de reuniones de la 20ª planta de Costa Incorporaciones era imponente.
Una mesa enorme de cristal y acero ocupaba el centro, rodeada por 20 sillas de cuero italiano. Las paredes eran de cristal transparente, ofreciendo una vista panorámica de Madrid, la ciudad extendiéndose hasta el horizonte en todas direcciones. Valentina entró con pasos calculadamente vacilantes, representando el papel de mujer derrotada a la perfección. Los miembros del Consejo de Administración ya estaban presentes, 12 hombres y mujeres de mediana edad, todos vestidos impecablemente, todos mirándola con expresiones que variaban de la curiosidad al desprecio mal disimulado. Y al fondo de la sala, sentado como un rey en su trono, estaba Sergio Costa. Llevaba un traje gris de 600 euros, el pelo perfectamente peinado, las manos entrelazadas sobre la mesa, con la confianza de quien ya considera la victoria garantizada. A su lado estaba su abogado personal, el doctor Marcelo Vidal, un hombre conocido por defender causas imposibles y ganar usando todos los trucos legales imaginables. Valentina reconoció también otros rostros, directores que siempre habían sido leales a Sergio, ejecutivos que ella sabía que estaban esperando su caída para avanzar en sus propias carreras. Pero también había aliados. El doctor Fernando Pérez, el abogado de la familia Costa desde hacía 30 años. Un hombre de 70 años con ojos afilados que no perdían detalle. Mariana Soto, la directora financiera que había sido contratada personalmente por Roberto y que siempre había demostrado lealtad a su memoria. Pablo Santos, el auditor externo que Valentina había invitado especialmente para esa reunión, un hombre cuya reputación de integridad era conocida en todo el mercado inmobiliario madrileño. Valentina caminó hasta su silla, en el otro extremo de la mesa, directamente opuesta a Sergio. Colocó su maletín de cuero sobre la mesa y miró alrededor de la sala, haciendo contacto visual con cada persona presente. Entonces comenzó a hablar, su voz temblorosa pero clara, recitando el guión que había ensayado con Marcos durante noches de desvelo. Habló sobre los desafíos imposibles de los últimos 6 meses, sobre el peso abrumador de asumir una empresa del tamaño de Costa Inmobiliaria a los 32 años de edad, sobre errores que había cometido, decisiones que no había tomado correctamente. Cada palabra era una puñalada a su orgullo, pero necesaria para que la trampa funcionara perfectamente. Sergio escuchaba con la sonrisa ensanchándose a cada frase. Algunos miembros del consejo asentían con falsa simpatía. Otros ya estaban calculando mentalmente cómo posicionarse en la nueva administración que estaba a punto de comenzar. Valentina habló durante 10 minutos, construyendo la narrativa de una heredera incapaz, de una joven que se había dado cuenta de que estaba fuera de su alcance, de una hija que reconocía que su padre había cometido un error al dejarle todo a ella. Entonces llegó al clímax de su actuación. Con voz quebrándose por una emoción estudiada, Valentina anunció que había tomado la decisión más difícil de su vida. Iba a renunciar voluntariamente al control de Costa Inmobiliaria, cediendo todas sus acciones con derecho a voto a su tío Sergio, el hermano de su querido padre, un hombre que siempre había demostrado dedicación a la empresa y que ciertamente sabría conducirla al futuro brillante que Roberto habría deseado. El silencio que siguió fue absoluto. Sergio se levantó lentamente, la sonrisa ahora dominando completamente su rostro. Comenzó a caminar por el perímetro de la sala en dirección a Valentina, las manos extendidas como si fuera a abrazarla en una demostración de afecto familiar. Pero antes de que pudiera alcanzarla, las puertas dobles de la sala se abrieron con estruendo. El comisario Enrique Alarcón entró seguido por 6 investigadores de la Policía Nacional, todos debidamente identificados con credenciales y portando documentos oficiales. El caos explotó instantáneamente. Gritos de sorpresa y confusión. Sillas siendo arrastradas mientras la gente se levantaba abruptamente. Sergio se detuvo en medio de la sala, la sonrisa muriendo en sus labios, el rostro poniéndose pálido como la cal. Su abogado, el doctor Marcelo, inmediatamente comenzó a protestar.
exigiendo saber bajo qué autoridad la policía estaba invadiendo una reunión privada. El comisario Enrique simplemente mostró una orden de registro y embargo firmada por un juez del Vintage Juzgado de Delitos Financieros, autorizando la investigación de Sergio Costa por múltiples acusaciones. Fue entonces cuando Valentina se levantó. Toda la fragilidad fingida desapareció de su postura. Su voz, cuando habló de nuevo, era firme y clara como el cristal. Había preparado una sorpresa para todos los presentes. Una presentación especial que revelaría la verdad sobre los últimos 6 meses de Costa Inmobiliaria, sobre los accidentes misteriosos que ella había sufrido, sobre el sabotaje que casi le cuesta la vida y sobre el hombre que estaba detrás de todo eso. Con un control remoto, Valentina accionó el proyector empotrado en 1900 el techo de la sala. La primera imagen que apareció en la pared blanca fue una fotografía en alta resolución del dispositivo electrónico que Marcos había retirado del Ferrari. Valentina explicó tranquilamente lo que aquello era, cómo funcionaba, cómo había sido instalado profesionalmente para causar fallos que parecerían accidentales. La sala estaba en silencio absoluto ahora, todos los ojos fijos en la imagen proyectada. Sergio intentó hablar, pero el comisario Enrique hizo un gesto para que permaneciera callado. La segunda imagen mostraba extractos bancarios, transacciones de Sergio a cuentas opacas. La tercera mostraba contratos con usureros, deudas de juego que ascendían a 1,5 millones de euros. La cuarta mostraba fotografías de Valentina tomadas sin su conocimiento, documentando sus movimientos diarios. Cada imagen era acompañada por la explicación tranquila y metódica de Valentina, construyendo un caso devastador contra su tío. Los miembros del consejo miraban de Valentina a Sergio, conmocionados por las revelaciones que se desarrollaban ante ellos. Pero la verdadera bomba aún estaba por llegar. Valentina abrió su maletín y retiró el dossier que había encontrado en la caja fuerte secreta de su padre. Con voz ahora cargada de emoción genuina, contó sobre el descubrimiento de aquellos documentos, sobre leer las palabras que Roberto había escrito, sabiendo que estaba en peligro. Comenzó a leer fragmentos en voz alta, la letra familiar de su padre describiendo las traiciones de Sergio, documentando años de apropiación indebida y fraude. Y entonces llegó a las últimas páginas, aquellas escritas a mano en los momentos finales de la vida de Roberto. La voz de Valentina se quebró cuando leyó las palabras de su padre, describiendo cómo había descubierto que Sergio planeaba perjudicarlo gravemente, cómo había intentado reunir pruebas para confrontar a su hermano, cómo, poco antes de sentir los síntomas que lo llevarían, se había dado cuenta de que era demasiado tarde. Roberto había escrito que perdonaba a su hermano, pero que no podía permitir que Valentina quedara desprotegida. Había escrito que amaba a su hija más que a nada, que confiaba en que ella sería lo suficientemente fuerte para enfrentar la verdad y hacer lo que fuera correcto. Lágrimas corrían por el rostro de Valentina mientras terminaba de leer, pero su voz permaneció firme. Entonces tocó el último recurso preparado: las grabaciones de audio. La sala entera escuchó la voz de Sergio a través de los altavoces empotrados, discutiendo el sabotaje del Ferrari, quejándose de que el dispositivo no había funcionado como estaba planeado, preguntando sobre métodos más directos para resolver su problema con su sobrina. La grabación duró 5 minutos, y cuando terminó, el silencio era ensordecedor. Sergio finalmente reaccionó. Gritó que todo era mentira, que las grabaciones eran falsas, que Valentina lo había fabricado todo para sacarlo de la empresa. Su abogado intentó argumentar sobre la inadmisibilidad de grabaciones ilegales como prueba judicial, pero el comisario Enrique simplemente sonrió y explicó que ya tenía pruebas suficientes obtenidas legalmente para arrestar a Sergio. Las grabaciones solo habían acelerado la investigación que ya estaba en curso. Había declaraciones de cómplices arrepentidos, transacciones bancarias rastreadas, testigos que habían visto a Sergio reuniéndose con criminales conocidos. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. El guardaespaldas personal de Sergio, un hombre corpulento llamado Javier,
que había permanecido parado discretamente cerca de la puerta durante toda la reunión, súbitamente sacó un arma de la cintura. Era una pistola automática de 9 milímetros, negra y amenazadora bajo las luces fluorescentes de la sala. El caos que siguió fue absoluto. Gritos de pánico resonaron por la sala. Personas se tiraron al suelo, buscando cobertura detrás de la mesa y las sillas. Los policías sacaron sus propias armas, gritando órdenes para que Javier soltara el arma. Pero Javier no estaba escuchando. Sus ojos, llenos de una lealtad equivocada hacia su jefe, estaban fijos en Valentina. Sergio gritó algo que Marcos, que había subido corriendo las escaleras al escuchar la alarma en el edificio, no pudo entender completamente. Marcos entró en la sala de reuniones en el momento exacto en que Javier comenzaba a levantar el arma en dirección a Valentina. No hubo tiempo para pensar, solo para reaccionar. Marcos corrió a través de la sala, pasando por personas, aún agachadas, y se lanzó delante de Valentina exactamente cuando Javier disparó. El dolor fue instantáneo y ardiente, una línea de fuego que atravesó el brazo izquierdo de Marcos. Sintió el impacto de la bala rasgando la carne, pero no se detuvo. Empujó a Valentina hacia atrás, haciéndose de escudo con su propio cuerpo, protegiéndola con cada fibra de su ser. Escuchó más disparos, pero esos no eran de Javier. Los policías habían reaccionado, 3 de ellos disparando simultáneamente. Javier cayó pesadamente al suelo, el arma resbalando de su mano, gimiendo de dolor con heridas en las piernas y el hombro. Sergio fue derribado y esposado por 2 investigadores mientras intentaba patéticamente correr hacia la ventana, como si pudiera volar lejos de sus crímenes. Y Marcos se quedó en el suelo, apretando el brazo herido del que la sangre escurría manchando la moqueta gris de la sala, mirando hacia arriba para ver a Valentina inclinada sobre él, llorando y llamando su nombre con voz quebrada. Las horas siguientes fueron un torbellino de ambulancias, más policías llegando, periodistas aglomerándose fuera del edificio. La noticia se extendió como la pólvora, dominando todos los portales de noticias y redes sociales. La heredera valiente que desenmascaró al tío corrupto. El mecánico héroe que arriesgó su vida para protegerla. Una historia digna de una serie de máxima audiencia. Marcos fue llevado al Hospital Quirón Salud, donde la herida en el brazo fue tratada por un equipo de cirujanos. La bala había atravesado la parte carnosa del bíceps sin alcanzar hueso o arterias importantes. Doloroso y sangriento, pero no grave. Valentina no se apartó de su lado ni un segundo, sosteniendo su mano mientras los médicos trabajaban, susurrando palabras de amor que solo él podía escuchar. Sergio y Javier fueron llevados a la comisaría, donde confesaron todo bajo el peso de las pruebas abrumadoras. Sergio se desmoronó completamente, llorando e implorando el perdón de su sobrina, diciendo que las deudas de juego lo habían dejado desesperado, que no tenía elección. Pero era demasiado tarde para arrepentimientos. 3 meses después de la reunión que lo cambió todo, Marcos estaba sentado en un banco en el Parque del Retiro, observando a la gente correr y montar en bicicleta bajo el cálido sol de enero madrileño. Su brazo todavía le dolía a veces, especialmente cuando iba a llover, pero la cicatriz estaba sanando bien. Los médicos le habían dicho que recuperaría completamente la movilidad en unos meses más de fisioterapia. A su lado, Valentina sostenía su mano derecha, la cabeza apoyada en su hombro, los ojos cerrados, disfrutando del calor del sol. Los últimos meses habían sido una montaña rusa de emociones y cambios. Sergio había sido formalmente acusado de múltiples crímenes, incluyendo intento de perjudicar gravemente a su sobrina, fraude empresarial, apropiación indebida y asociación con elementos criminales. Su abogado había intentado de todo, desde alegar locura temporal hasta cuestionar la validez de las pruebas, pero el caso era demasiado sólido. Sergio probablemente pasaría los próximos 15 años en una prisión federal, tiempo más que suficiente para reflexionar sobre sus elecciones. Javier, el guardaespaldas, había llegado a un acuerdo con la fiscalía. A cambio de una pena reducida, había testificado contra Sergio, revelando detalles sobre otros esquemas y planes que ni siquiera Valentina sabía.
Aparentemente, Sergio había planeado sabotear no solo el Ferrari, sino también uno de los principales proyectos de Costa Inmobiliaria, una urbanización de lujo en construcción en la zona oeste de Madrid. La idea era causar retrasos y problemas que harían que Valentina pareciera incompetente a los ojos del consejo y de los inversores. Pero todo eso estaba en el pasado ahora. Valentina había asumido el control completo de la empresa sin más cuestionamientos o desafíos a su autoridad. Los miembros del consejo que habían sido leales a Sergio fueron discretamente removidos y reemplazados por profesionales competentes elegidos por mérito. La empresa estaba prosperando bajo su liderazgo, cerrando contratos importantes y lanzando nuevos proyectos. Se reveló que Roberto tenía razón al dejarle todo a su hija. Ella tenía el talento y la determinación necesarios para liderar Costa Inmobiliaria hacia el futuro. En cuanto a Marcos, su vida había cambiado de maneras que jamás podría haber imaginado. Aquel día fatídico en el taller. Valentina había insistido en darle una participación minoritaria en la empresa, el 5% de las acciones, como agradecimiento por haber salvado no solo su vida, sino también el legado de su padre. Marcos se había resistido inicialmente, diciendo que había hecho todo por amor y no por dinero, pero Valentina había sido inflexible. Dijo que merecía reconocimiento por lo que había hecho, y que además quería tenerlo como socio, no solo como novio. Sí, novio. Después de que el polvo se había asentado, después de las entrevistas para la policía y las sesiones con abogados, después de que Marcos había salido del hospital con el brazo vendado, habían tenido esa conversación. Sentados en el porche de la mansión en La Moraleja, bajo las estrellas de una noche de verano, Valentina le había preguntado qué eran el uno para el otro. Marcos había respondido con sinceridad brutal. Dijo que se había enamorado de ella en el momento en que la vio bajar de aquel Ferrari rojo con lágrimas en los ojos, que cada día desde entonces solo había profundizado sus sentimientos, que no le importaba la diferencia de clases sociales o la fortuna de ella, que la amaba por la mujer que era, por la fuerza que demostraba, por la vulnerabilidad que solo él veía. Valentina había llorado, pero eran lágrimas de felicidad. Dijo que sentía lo mismo, que Marcos era la única persona en quien podía confiar completamente, el único que la veía como Valentina y no como la heredera de Costa Inmobiliaria. Se dijeron «te amo» por primera vez aquella noche y repitieron esas palabras todos los días desde entonces. Pero no todo era fácil. Los tabloides se habían cebado con su relación. La Cenicienta moderna, decían algunos, la heredera y el mecánico, un cuento de hadas contemporáneo. Otros eran menos generosos, insinuando que Marcos era solo un aprovechado interesado en el dinero de Valentina. Las especulaciones dolían, especialmente a Marcos, que tenía orgullo de su trabajo y de su integridad. Pero Valentina le recordaba constantemente que la opinión de extraños no importaba. Lo que importaba era lo que sentían el uno por el otro, y el futuro que estaban construyendo juntos. ¿Y qué futuro se estaba dibujando? Marcos había usado parte del dinero de su participación en la empresa para realizar un sueño antiguo. Había comprado el viejo taller donde su padre había trabajado durante 30 años en Getafe, un edificio abandonado que estaba en venta desde hacía años. Con la ayuda de Valentina, que entendió inmediatamente la importancia simbólica de aquel lugar para Marcos, él había reformado completamente el taller. Nuevos equipos de última generación, herramientas modernas, un área de trabajo limpia y bien iluminada, pero manteniendo la esencia del lugar, las fotografías antiguas en las paredes, el banco de madera donde su abuelo había trabajado, las historias y recuerdos que impregnaban cada rincón. El taller Herrero e Hijos había reabierto hacía 2 meses, especializado en restauración de coches clásicos y exóticos. Marcos había contratado a los antiguos colegas del taller Rodríguez, que Alberto había tratado mal a lo largo de los años. Lucas, el joven mecánico que había tenido el coraje de señalar a Marcos como el único capaz de arreglar el Ferrari, era ahora su mano derecha.
Pablo, un mecánico de 50 años que había sido despedido por Alberto por ser demasiado lento, comandaba la sección de pintura y acabado. Había 6 mecánicos en total, todos hombres buenos que amaban el oficio y que finalmente tenían un lugar donde podían trabajar con orgullo. El taller ya tenía una lista de espera de 3 meses. Dueños de coches raros de toda España enviaban sus vehículos para que Marcos y su equipo los restauraran. Había un Dodge Charger 1969 esperando un motor nuevo, una Combi 1975 que sería transformada en un food truck de lujo y, por supuesto, coches deportivos italianos, Ferraris, Lamborghinis, Maseratis. Marcos se había hecho conocido en el circuito de los coleccionistas como el susurrador, el mecánico que podía escuchar un motor y saber exactamente lo que estaba mal. Pero el proyecto más especial estaba guardado en un rincón separado del taller, cubierto por una lona. Era el Ferrari Roma rojo, el que lo había iniciado todo. Valentina había insistido en que Marcos lo restaurara completamente, transformándolo en el coche perfecto que Roberto Costa había soñado. Marcos había trabajado en él los fines de semana, cuando el taller estaba cerrado, dedicando horas incontables a cada detalle. Había desmontado el motor completamente, sustituido cada pieza que no estaba en condición perfecta, pulido y ajustado todo hasta que funcionara como una sinfonía mecánica. El resultado era una máquina perfecta. Cuando encendía el motor, el sonido era puro y potente, sin ninguna nota desafinada, sin ninguna vibración extraña. Era exactamente como debía ser. Valentina había llorado cuando vio el coche restaurado, tocando el capó rojo brillante con reverencia. Era más que un coche. Era una conexión con su padre, un recuerdo tangible de su amor. Y ahora era también un símbolo del amor que ella y Marcos compartían. Conducían el Ferrari juntos los fines de semana, por las carreteras que cortaban el interior madrileño. Valentina al volante, Marcos en el asiento del pasajero, el viento alborotando sus cabellos mientras el motor cantaba su canción poderosa. Eran momentos de pura felicidad, lejos de las presiones de la empresa y de los focos de los medios. Apenas 2 personas que se habían encontrado de la forma más improbable y que habían decidido construir algo real juntas. La madre de Marcos, doña Elena, una señora de 60 años que había criado a su hijo sola después de que su marido falleciera en un accidente de trabajo, había desconfiado inicialmente de Valentina. Pensaba que la chica rica iba a acabar hiriendo a su hijo, que personas de mundos tan diferentes no conseguían hacer funcionar una relación. Pero Valentina había conquistado a doña Elena con paciencia y sinceridad. Visitaba la casa sencilla en 1900 Getafe regularmente, ayudaba con las compras del mercado, se sentaba en la cocina para conversar sobre recetas y vida. Un domingo, doña Elena había preparado un almuerzo especial, invitando a Valentina y Marcos. Había preparado un cocido completo, con todos los acompañamientos tradicionales. Mientras comían, rodeados por el calor de la cocina y el sonido de la televisión encendida bajito en la sala, doña Elena había mirado a Valentina y dicho algo simple pero profundo. Dijo que podía ver que la chica amaba a su hijo de verdad, que la forma en que lo miraba no mentía, y que si Marcos era feliz, ella estaba feliz también. Valentina había llorado y abrazado a su futura suegra, sintiendo por primera vez desde la partida de Roberto que tenía una familia nuevamente. Ahora, sentados en el Parque del Retiro aquella tarde cálida de enero, Marcos y Valentina conversaban sobre el futuro. Ella hablaba sobre planes de expansión de la empresa, sobre un nuevo proyecto en Valencia, sobre la posibilidad de abrir oficinas en otras capitales. Él hablaba sobre contratar más mecánicos para el taller, sobre comenzar a ofrecer cursos de mecánica para jóvenes interesados en el oficio, sobre preservar el conocimiento que se estaba perdiendo con la digitalización de todo. Pero hablaban también de cosas más personales, de tal vez, en algunos años, cuando el polvo se hubiera asentado completamente, pensar en casarse, de tal vez tener hijos, niños, que crecerían conociendo tanto los salones de la alta sociedad como los talleres mecánicos.
de construir una vida que honrara ambos mundos de donde venían, sin negar ninguna parte de quienes eran. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo, ese futuro que se dibujaba ante ellos. Marcos pensaba frecuentemente en aquel día en el taller Rodríguez, cuando había sido despedido. Pensaba en cómo se había sentido perdido, como si su vida hubiera terminado. Pensaba en el momento exacto en que escuchó el rugido de aquel Ferrari rojo entrando en la nave, en el momento en que vio a Valentina por primera vez con lágrimas en los ojos. Si alguien le hubiera dicho aquel día que en menos de un año estaría enamorado de aquella mujer, que sería socio de una empresa millonaria, que tendría su propio taller de ensueño, lo habría encontrado imposible. Pero la vida era así a veces. Te sorprendía exactamente cuando parecía no haber más esperanza. Abría puertas donde solo veías paredes. Transformaba finales en comienzos. Marcos había perdido un empleo, pero había ganado mucho más. Había ganado amor, propósito, una nueva familia, un futuro que valía la pena construir. Y todo había comenzado con un Ferrari averiado y una mujer desesperada pidiendo ayuda. Valentina levantó la cabeza del hombro de Marcos y lo miró con aquellos ojos azules que él había aprendido a leer como si fueran mapas de navegación. Le preguntó en qué estaba pensando. Marcos sonrió y le contó sobre sus reflexiones, sobre cómo la vida era extraña y maravillosa. Valentina estuvo de acuerdo, diciendo que si alguien le hubiera dicho 6 meses atrás que encontraría el amor verdadero en un taller mecánico en Getafe, se habría reído de la imposibilidad. Pero allí estaban ellos, 2 mundos que no deberían tocarse, 2 vidas que no deberían cruzarse, unidos por un Ferrari rojo y por algo mucho más poderoso que el destino o la coincidencia, unidos por el amor que habían elegido construir, día tras día, decisión tras decisión, momento tras momento. Se levantaron del banco y caminaron de la mano por el parque, planeando el resto del día. Tal vez cenar en aquel restaurante japonés que Valentina adoraba. Tal vez solo volver a casa y cocinar algo sencillo juntos. No importaba mucho lo que hicieran, con tal de que lo hicieran juntos, porque al final Marcos había aprendido algo importante. El amor verdadero no era sobre grandes gestos o momentos de película. Era sobre las pequeñas elecciones diarias de estar presente, de apoyar, de creer en el otro. Era sobre ensuciarse las manos juntos cuando las cosas se ponían difíciles. Era sobre no huir cuando la vida te ponía a prueba. Y él y Valentina habían sido puestos a prueba de todas las formas posibles y habían salido del otro lado más fuertes, más unidos, más seguros de que habían encontrado algo raro y precioso. El Ferrari Roma rojo continuaba corriendo por las carreteras de Madrid y del interior, su rugido mezclándose con las risas de una pareja que nunca debería existir, pero que, por algún milagro del destino, existía y mucho. Y cada vez que Marcos abría el capó de aquel coche magnífico, cada vez que escuchaba el motor cantar su canción perfecta, se acordaba de aquel día en el taller. Se acordaba de estar saliendo con una caja de cartón en los brazos, se acordaba de escuchar aquel rugido desafinado, se acordaba de dejar la caja en el suelo y decidir ayudar a una desconocida. Era la mejor decisión que había tomado en toda su vida, y mientras caminaba por el Parque del Retiro con Valentina a su lado, el sol cálido en la espalda y el futuro abierto ante ellos como una carretera sin fin, Marcos sonrió, porque a veces ser despedido era realmente la mejor cosa que podía pasarle a alguien. A veces, el final de una historia era solo el comienzo de otra mucho mejor. Fin da historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marcos y Valentina haya tocado sus corazones profundamente. Si usted cree que el amor verdadero todavía existe, que 2 personas de mundos completamente diferentes pueden encontrar la felicidad juntas, deje un like en este video para mostrarnos que historias como esta todavía importan. Para continuar esta emocionante jornada, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras sobre personas reales enfrentando desafíos imposibles y descubriendo que el amor puede surgir en los lugares más inesperados.
Usted encuentra esa lista de reproducción aquí al lado. Basta con hacer clic. Si esta historia le hizo creer nuevamente, en segundas oportunidades, en nuevos comienzos, en destinos que se cruzan exactamente en el momento justo, no se olvide de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perder ninguna de nuestras historias. Todos los días traemos narrativas únicas que exploran la complejidad de la vida, el poder del amor verdadero y la valentía de personas comunes que toman decisiones extraordinarias. ¿Y usted, desde dónde está viendo este vídeo? Cuéntenos en los comentarios su ciudad, su comunidad autónoma, y si ya ha vivido alguna historia de amor improbable como la de Marcos y Valentina. Su historia puede inspirar a miles de otras personas que están pasando por momentos difíciles y necesitan creer que vendrán días mejores. Cada comentario, cada like, cada suscripción nos ayuda a continuar trayendo estas historias que celebran lo mejor de la naturaleza humana. Gracias por haberse quedado hasta el final de esta jornada con nosotros. Eso hace de usted alguien especial, alguien que valora historias reales y emociones genuinas en un mundo que a veces olvida lo que realmente importa. Nos vemos en la próxima historia y recuerde, el amor verdadero existe y puede estar esperando por usted en el próximo momento inesperado de su vida.